Las amenazas a la salud cambian constantemente. Los mosquitos no son de nuestro agrado, pero con el virus del Nilo Occidental en Norteamérica, estos presentan un riesgo crítico para la salud humana. El virus es conocido también por virus del oeste del Nilo o West Nile virus en inglés. La gente mayor de 50 años corre más riesgo de morir o tener síntomas graves por la infección del virus del Nilo Occidental. Este virus ha existido por décadas en zonas de África, Medio Oriente, Asia Occidental y Central y Europa Oriental. En Estados Unidos se detectó por primera vez en 1999 en el área de la ciudad de Nueva York. En los primeros años, el virus se propagó por otros estados del este y oeste medio del país. De 1999 a 2001, hubo 149 casos de enfermedad humana en Estados Unidos, incluso 18 muertes. El cuadro del virus del Nilo Occidental cambió radicalmente en Estados Unidos y Norteamérica en 2002 y 2003. Se detectó en la costa occidental de Estados Unidos, en las provincias sureñas de Canadá y en varios sitios de México y el Caribe. Esta epidemia produjo más de 4.000 casos en Estados Unidos y 284 muertes. En 2003 hubo más de 9.000 casos de personas infectadas. Fue el brote epidémico más grande de una enfermedad transmitida por mosquitos en Estados Unidos en décadas recientes. Es posible reducir la probabilidad de contagio evitando las picaduras de mosquitos. El virus del Nilo Occidental se encuentra en casi todo Estados Unidos. La enfermedad se transmite comúnmente con la picadura de un mosquito infectado. Al propagarse el virus por el continente, la gente se preocupa por este riesgo relativamente nuevo. El virus del Nilo Occidental es un tema serio y debemos hacer cambios menores para reducir el riesgo de contagio de uno mismo y de la familia. La meta de esta presentación es ayudar a las comunidades a entender mejor el virus y mostrar cómo las personas y comunidades pueden actuar para reducir el riesgo de contagio del virus. El ciclo principal de contagio del virus del Nilo Occidental es entre mosquitos y varias especies de pájaros. Los mosquitos infectan con el virus cuando se alimentan de un pájaro infectado. A los 10 o 14 días de que el mosquito pica al pájaro infectado y se contagia con el virus, puede transmitirlo a una persona, a otro pájaro o a otro animal. El mosquito inyecta el virus en el pájaro, animal o persona cuando extrae sangre. El virus del Nilo Occidental puede multiplicarse en el organismo de la persona, pájaro o animal infectado y puede causar enfermedad. No obstante, la gente y casi todos los mamíferos no son agentes de transmisión del virus. Las personas y los caballos se denominan hospedadores incidentales o finales del virus porque, según investigaciones, no desarrollan lo suficiente al virus para contagiar a los mosquitos que los pican. Algunas especies de pájaros, como los cuervos y urracas, mueren con más frecuencia cuando se contagian, mientras que otras aves, como las gallinas y palomas, no se enferman tanto. Hasta 2003, la infección del virus se documentó en más de 200 especies de pájaros. Las autoridades de salud pública estudian y miden de distintas formas la presencia del virus del Nilo Occidental en el medio ambiente. Una de ellas es recolectando y analizando los pájaros muertos para ver si están infectados. Es por eso que se les pide a la gente que avise si ven pájaros muertos. Como los departamentos de salud estatales y locales tienen distintas normas para notificar y recolectar pájaros muertos, pide indicaciones al suyo. Si las autoridades no necesitan analizar el pájaro muerto, puede deshacerse de él en la basura común. No se recomienda tocar ningún animal silvestre muerto, así que use una bolsa de plástico invertida u otro método similar para recoger el pájaro o animal muerto. La infección del virus del Nilo Occidental se transmite principalmente con la picadura de un mosquito infectado. Alrededor del 80% de las personas infectadas con el virus no presentan síntoma alguno. Casi el 20% de las personas infectadas tendrán lo que se conoce como fiebre del Nilo Occidental, cuyos síntomas son fiebre, dolor de cabeza y musculares, náuseas, vómitos, ganglios linfáticos inflamados y en ocasiones sarpullido en el cuerpo. La enfermedad desaparece por sí sola sin causar efecto a largo plazo, pero es muy molesta. No hay tratamiento para la fiebre del Nilo Occidental.
Una de cada 150 personas que se contagian el virus del Nilo Occidental sufren enfermedad grave, como la encefalitis, que es una inflamación del cerebro, o bien meningitis, que es una inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Los síntomas de enfermedad grave son dolores de cabeza fuerte, fiebre alta, rigidez del cuello, estupor, desorientación, coma, temblores, convulsiones, debilidad muscular y parálisis. Alrededor del 10%, uno de cada 10, de la gente que sufre un estado grave de la enfermedad muere. Cualquier persona puede contraer el virus del Nilo Occidental, pero el riesgo aumenta con la edad. Los mayores de 50 años tienen más riesgos de sufrir un estado grave de la enfermedad que los jóvenes. La mayoría de las muertes han ocurrido en personas de más de 50 años. La fiebre del Nilo Occidental se ha manifestado en personas de todas las edades, pero no es común en los niños. Si bien el contagio principal sucede con las picaduras del mosquito, hubo casos de infección por transfusiones de sangre o trasplante de órganos de una persona infectada. El CDC y otras autoridades sanitarias trabajan con los bancos de sangre para reducir el riesgo de contagio por productos de sangre u órganos. Si tiene preguntas sobre este tema, hable con su médico. Desde julio de 2003, todas las donaciones de sangre de Estados Unidos se analizan para detectar el virus del Nilo Occidental. Se ha demostrado que el virus también puede transmitirse de la mujer embarazada al bebé. Los científicos están investigando el riesgo del virus para las mujeres embarazadas y los fetos mediante estudios de mujeres que se contagiaron durante el embarazo. En otro caso, se descubrió que el virus podía detectarse en la leche materna. Si bien el bebé se contagió, no sufrió los síntomas de la enfermedad. Los científicos del CDC seguirán observando los informes de contagio en bebés y niños. Las recomendaciones para mujeres embarazadas y que dan pecho son las mismas que para el resto de la gente. Los repelentes con DEET no son riesgosos durante el embarazo y la lactancia. Sigue las indicaciones del producto. Como sucede con muchos virus, no hay un tratamiento para la infección del virus del Nilo Occidental si una persona sufre el estado grave de la enfermedad, es decir, encefalitis o meningitis, quizás se le deba hospitalizar. En muchos casos se necesitará tratamiento de asistencia intensiva, como buenos cuidados de enfermería, líquidos intravenosos y un respirador. Las personas que sufren la infección grave necesitarán otros tratamientos para recuperarse, como terapia física y ocupacional a largo plazo. No hay vacunas contra el virus del Nilo Occidental para los humanos. La única vacuna que existe es para caballos y asnos. La mejor manera de reducir el riesgo de contraer el virus del Nilo Occidental es evitar las picaduras de mosquitos. En esta sección se habla de lo que la gente puede hacer en su casa y su comunidad para disminuir el riesgo, desde estrategias para repeler y evitar mosquitos hasta controlar el ambiente para reducir su reproducción. Por lo menos 37 especies de mosquitos están infectados con el virus del Nilo Occidental en Estados Unidos. Las principales pican entre el atardecer y el alba. Un método para reducir el riesgo de las picaduras es aplicarse repelente de insectos con DEET si va a estar afuera. El DEET es un repelente más eficaz y mejor estudiado. Se ha utilizado en repelentes durante años y es uno de los compuestos más ensayados porque se aplica directamente sobre la piel. Muchas de las marcas conocidas de repelentes tienen DEET. Lea la etiqueta para verificarse. También es importante leer las precauciones de seguridad. Siga siempre las indicaciones de uso del envase. Cuanto mayor porcentaje de DEET tenga el producto, llega al 50%, más protección ofrece. Es improbable que los repelentes con más del 50% de DEET protejan más. Es difícil crear el hábito de usar repelente, pero para facilitarle la tarea, tenga el envase a mano donde pueda verlo o conserve uno pequeño en la bolsa o equipo deportivo. Recuerda a sus familiares, en especial los mayores de 50 años, la importancia de usar repelente. Aplíquese suficiente repelente en la piel expuesta o ropa. No lo aplique debajo de la ropa. No es necesario rociar abundantemente para protegerse. Recuerde estas precauciones básicas al usar repelentes. No lo aplique en cortaduras, heridas o piel irritada. Al regresar a su casa, lávese la piel rociada con agua y jabón. No rocíe repelente si está en áreas pequeñas y cerradas. No se lo aplique directamente en la cara, rocíe las manos y aplíquese con cuidado en la cara. Evite los ojos y la boca. Si sigue las indicaciones del producto, puede usar el repelente en los niños sin riesgo. Se considera seguro usar repelentes en niños menores de 2 años y usar productos con menos porcentaje de DEET.
Otras autoridades dicen que hasta un 30% de DEET es aceptable para los niños. Consulte a su médico si tiene preguntas sobre el uso del repelente en los niños. Los repelentes con DEET son seguros para las mujeres embarazadas siempre que se sigan las indicaciones del producto. Las precauciones de uso de repelentes en niños son: no permita que los niños pequeños se apliquen solo repelentes de insectos. Debe ayudarlos un adulto y el repelente debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Rocíe ese repelente en las manos y luego páselas por la piel del niño. Evite tocarle los ojos y la boca. No aplique repelente en las manos del niño porque se las llevará a la boca. Otra clase de repelente que contiene permetrina puede aplicarse en la ropa y repele mosquitos durante mucho tiempo, pero no puede usarse directamente sobre la piel. Algunos repelentes sin DEET también pueden proteger contra las picaduras de mosquitos. Según estudios realizados, otros productos no brindan la misma protección o no tan prolongada como los productos que contienen DEET. Se ha comprobado que un producto de aceite de soya brinda protección por un periodo similar a las concentraciones bajas de DEET. Otra forma de evitar las picaduras es usando camisas de manga larga, pantalones y calcetines rociados con repelente. Aunque no siempre sea lo más práctico, le brindará protección extra en la mañana o noche cuando los mosquitos están más activos y las temperaturas bajan. Generalmente, los mosquitos pican entre el atardecer y el amanecer. Cerciórese de usar repelente y ropa protectora o limite el tiempo que pasa afuera durante esas horas. Los mosquitos también entran en las viviendas. Protéjase adentro procurando arreglar o instalar mosquiteros en puertas y ventanas. Fíjese si sus familiares o vecinos de edad avanzada necesitan ayuda para reparar los mosquiteros. Los mosquitos pueden poner huevos en cantidades pequeñas de agua. Quizá tenga muchos mosquitos cerca de su casa por los lugares secretos de reproducción. Cada semana inspeccione alrededor de su vivienda para ver si hay lugares de reproducción. Le sorprenderá ver en cuántos sitios se acumula el agua. Vacíe el agua de baldes, latas, tapas de piscinas, macetas y otros recipientes. Tire la basura o cubra las llantas de repuesto y otras cosas que no se usan. Limpie cada semana el bebedero de su animal doméstico. Asegúrese de limpiar las canaletas de lluvia. Si conserva agua afuera o tiene un pozo, cerciórese de taparlo. Aconseje a sus vecinos fijarse si tienen sitios de reproducción de mosquitos. Se pueden llevar a cabo actividades comunitarias para proteger a los ciudadanos, como días de limpieza comunitaria para retirar basura donde pueden reproducirse mosquitos o recoger neumáticos y otras cosas grandes que la gente necesita desechar. Es un excelente proyecto para los grupos juveniles. En los encuentros veraniegos como festivales y partidos de béisbol, insista en el uso de repelente. Varias municipalidades y condados tienen diversos programas de control de mosquito y lo ideal sería que pudieran identificar los sitios importantes de la actividad de mosquitos y contagio del virus a fin de dirigir sus esfuerzos. El control incluye la reducción de origen o posibles sitios de reproducción, el herbicidio o uso de productos químicos para controlar mosquitos inmaduros y el adulticidio o uso de productos para matar mosquitos adultos. Consulte con el Departamento de Salud local si su zona tiene un programa de control o distrito de reducción de mosquitos. La Asociación Americana de Control de Mosquitos le dará información para organizar un programa si no hay uno en su área. Otra forma de ayudar a la comunidad es avisando a los departamentos locales de salud si encuentra pájaros muertos. Así, las autoridades controlan el virus del Nilo Occidental. Consulte con el Departamento de Salud local o estatal cuál es el proceso de notificación de pájaros muertos. Algunas áreas dejan de recolectar pájaros cuando se documentó bien la actividad. Los equinos, como caballos, mulas, asnos y ponis, son los animales domesticados más susceptibles de enfermedad con el virus. En 2002, se declaró y confirmó que más de 14,000 equinos en Estados Unidos se contagiaron con el virus del Nilo Occidental. Aunque hablaremos de los caballos, la información se aplica a todos los equinos. Este programa refleja la información adquirida en el verano de 2003. No todos los caballos expuestos al virus del Nilo Occidental se enferman. Los que se enferman presentan síntomas como tropiezos, debilidad, temblores musculares en la cara, cuello o extremidades anteriores y depresión, fiebre o parálisis. Si observa estos síntomas en su caballo, llame al veterinario. No hay tratamiento para la infección, pero existen fármacos para ayudar al caballo a recuperarse. Por eso es importante que lo examine un veterinario si tiene síntomas que coinciden con la infección del virus del Nilo Occidental.
Si el caballo sufre un estado grave de la enfermedad, se acostará en el suelo y quizá no pueda levantarse. Ayúdelo con un columpio. Según estudios, alrededor del 30% de los caballos que sufren la enfermedad del virus del Nilo Occidental mueren o deben someterse a eutanasia. Los animales que sobreviven se recuperan por completo, pero algunos tienen efectos neurológicos. Por suerte, existe la vacuna contra el virus del Nilo Occidental para caballo. La vacuna con el virus muertos es eficaz y cuenta con licencia. Actualmente se consigue únicamente en las veterinarias. La vacuna inicial consta de 2 inyecciones con un intervalo de 3 a 6 semanas y deben transcurrir otras 4 semanas más para lograr la inmunidad. Por eso, se recomienda que hable con su veterinario para que la vacunación empiece en la primavera antes de la temporada de mosquitos. Antes de la temporada de mosquitos, deben darse vacunas de refuerzo. Se está estudiando aún la duración de la prevención de la vacuna, así que conviene dar otra vacuna de refuerzo a mediados del verano en zonas de clima templado con intensa actividad del virus del Nilo Occidental. Si hay mosquitos todo el año, posiblemente se necesiten varios refuerzos. Establezca con su veterinario el mejor plan para la región del país donde vive y para sus animales en particular. La vacuna se ha usado extensamente para proteger yeguas de cría contra el contagio. La vacunación para potrillos debe comenzar entre los 2 y 4 meses de edad, según los antecedentes de vacunación de la yegua madre. Para la serie inicial de inmunización de potrillos, se recomiendan 3 dosis de la vacuna. Decida con su veterinario cuál es el mejor plan para la yegua preñada o el potrillo. La vacunación da protección crítica a los caballos que viven en las zonas afectadas por el virus del Nilo Occidental y es probable que se integre al plan de atención preventiva equina. Los caballos, como la gente, también contraen el virus con la picadura de mosquitos infectados y no mediante el contacto con caballos infectados. Los dueños de caballos deben controlar los mosquitos como programas de prevención del virus. Elimine aguas estancadas propicias para la reproducción de mosquitos como baldes, charcos, neumáticos viejos o contenedores de exteriores y limpie las canaletas para que el drenaje sea bueno. Cambie el agua del tanque al menos una vez por semana. Si no puede hacerlo, piense en tratar el agua con tabletas de BTI matamosquito. Estas contienen una toxina bacteriana que mata las larvas de los mosquitos, pero no perjudican a los caballos. Consulte a su veterinario sobre el uso de ese producto antes de colocarla en el agua de los caballos. Tendrá que anclarlas en el fondo para que el caballo no intente comérselas. Si tienes tanques, llénelos de peces de agua dulce que se alimenten en la superficie con las larvas de mosquitos y controlen la reproducción. Instale ventiladores en los establos que circulen el aire y eviten la actividad de los mosquitos. Apague la luz por la noche. Los repelentes con un mínimo de 35% de DIT o permetrina previenen las picaduras. Conviene aplicar el repelente del atardecer al alba, que son las horas de alimentación intensa de los mosquitos. Si bien estas medidas de control le brindan más protección a usted y a sus animales, no debe omitir la vacunación. Convenga con su veterinario el mejor plan para la región donde vive y para su animal en particular. Incluye la vacunación en el plan de salud equina. Tome medidas para reducir la exposición a los mosquitos y sus animales tendrán mejores oportunidades de evitar la enfermedad. Un impacto crítico del virus del Nilo Occidental es la infección de los equinos. La gente también ha demostrado inquietud por otros animales. Existe una vacuna aprobada para equinos según la licencia que la ampara, pero no se dispone de datos que indiquen su eficacia en la prevención de la enfermedad en otros animales. Los perros y gatos también pueden contraer el virus del Nilo Occidental vía la picadura de mosquitos infectados como sucede con las personas. Según estudios, es poco probable que se manifieste la enfermedad en gatos y perros sanos. El virus no se considera un riesgo para la salud de gatos y perros. Si le preocupa el virus del Nilo Occidental y planea aplicarle repelente a su animal, consulte al veterinario para ver cuál es el producto más adecuado. Los repelentes para personas no son adecuados para animales domésticos porque pueden ingerirlos al lamerse. Varias especies de aves pueden enfermar y morir si contraen el virus del Nilo Occidental. Trate de mantenerles en sitios donde no corren el riesgo de ser picadas por mosquitos. Coloque mosquiteros en las jaulas que están afuera y elimine los sitios de reproducción de mosquitos cerca de esas jaulas. Pida más información a su veterinario o a las sociedades de aves domésticas.
Se ha detectado el virus del Nilo Occidental en ardillas, conejos, zorrillos o mofetas y caimanes. Las autoridades de salud y vida silvestre están estudiando los efectos de la infección en estos animales. Mucha gente se pregunta, ¿cuál será la evolución del virus del Nilo Occidental en el futuro? Todo parece indicar que no desaparecerá de Norteamérica, dada la compleja ecología que consta de pájaros, mosquitos, climas variados y entornos locales. No es posible predecir qué sucederá en particular en una temporada de mosquitos. Conviene suponer que se seguirán viendo casos humanos y que las áreas de actividad cambiarán de un año al otro. También es probable que las autoridades de salud y los científicos hallen más información del virus y su efecto en las personas y animales. Encontrará la información más actualizada en los departamentos de salud locales y estatales y en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las autoridades seguirán supervisando al virus y a las personas, pájaros, animales y mosquitos infectados. Como el virus es muy nuevo en Norteamérica, ya que se reconoció apenas en 1999, las actividades de control son cruciales para ayudar a los científicos a entender el comportamiento del virus en este entorno. Los científicos del gobierno, universidades y sector privado siguen realizando investigaciones para mejorar nuestra capacidad de prevenir y controlar el virus. Entonces, ¿qué debe hacer la gente respecto del virus del Nilo Occidental? Es una amenaza a la salud que debemos tomar seriamente. La gente de todas las edades, en especial los mayores de 50 años, deben estar alerta y protegerse. Lo bueno es que podemos tomar medidas a nivel individual, familiar y comunitario para reducir el riesgo de contagio. Productions. Imagine it, create it, share it.